otorgarle al profesor doctor Pedro Ernesto Escurra Franco la primera distinción honorífica de Haití, ACA, año 2017, por los méritos acumulados por su militancia, la reivindicación y valoración a favor del idioma guaraní durante su trayectoria personal y profesional. El doctor Pedro Ernesto Escurra Franco, hijo de don Cándido Escurra Martínez y Cosme Anastasia Franco Díaz, nació el 4 de diciembre de 1949 en Asunción. Se casó con doña Midonia Cuellar Freitas, tienen 4 hijos: Cándido, Ana, Jazmín, Pedro Pablo y Tobías. Se formó como docente universitario en el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, Instituto de la Educación Superior de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Escuela Técnica Vocacional Carlos Antonio López, Escuela Municipal de Arte Escénico, Escuela Municipal de Locución Radial y Televisiva. Actualmente es miembro titular del Comité Ejecutivo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, coordinador general de la regional del 13 departamento Amambay del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que comprende las regionales de Bellavista Norte, Pedro Juan Caballero y Capitán Vado. Es profesor de cátedra del idioma guaraní del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y director de la revista guaraní del Cupape, órgano oficial del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Miembro fundador, actual vicepresidente de la ACA, Haití, y redactor de la revista ACAñe. Entre sus actividades sociales desde el año 1965 hasta la fecha están ser miembro fundador del Grupo Juvenil San Juan Bautista del Vero Divino y del Club Juvenil Las Perlas Negras del barrio Pinosá, fundador y secretario del Centro de Estudiantes de la Escuela Municipal de Arte Escénico. Integró varios elencos teatrales bajo la dirección de Robert de Felices, Gardés, Rudy Torga, Dr. Manuel Argüello, entre otros. Fue fundador del grupo teatral Campuchito. Representó como delegado titular del Partido Demócrata Cristiano Paraguayo en congresos y foros en Venezuela y Argentina. Participó en cursos de formación y especialización política y técnica para dirigentes políticos y sindicales. Fue fundador de la Internacional Trabajadores Cristianos, ITDC, en Bruselas, Bélgica, en el Parlamento de la Comunidad Europea, y fue delegado en varios eventos realizados en Latinoamérica, como los países Ecuador, Venezuela y Argentina. Realizó capacitaciones en talleres, cursos, seminarios realizados en el país, y desde 1995 participó de todos los congresos de la lengua guaraní y los seminarios de análisis del bilingüismo paraguayo. Entre los títulos obtenidos tiene técnico, operador de radio y TV, locutor y animador especializado en periodismo, profesor superior en lengua guaraní del IDELGUA y Ateneo de Lengua Guaraní, licenciado en Filosofía 1, licenciado en Lengua Guaraní del Instituto Superior de Educación Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, magíster y doctor en Lengua Guaraní del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, licenciado en Antropología Cultural del Ateneo de Lengua Guaraní. Sus obras ni etatarendú, poemas, poemas, chiribuelos, fonología guaraní, ñuverá, morfología guaraní, retoño de nuestro otoño, poemas, las perlas negras, poemas, el gran poeta del pueblo, ensayo sobre Emiliano R. Fernández, Alma Guaraní, ensayo sobre la lengua guaraní, y varias obras que permanecen inéditas. Esta referencia y otras muchas cualidades que adornan su personalidad hizo que la ACA Haití optara por concederle este premio honorífico a los 23 días del mes de septiembre de 1917. ACA Nujana, Nelson Salsa, ACA Guacajara Carlos. Oye, Jayo, Anga, Oberacaba, SDF Moraicú, Luis Abeba, Ñandúa, Pedro Ernesto Escurra Franco. A hueso ya iba a pedir un vapo, Orecó y Betemiandú, Potén Guaraní. Pues ahora Pedro está ara, esa para Potén Pijare, viernes a la noche, ahí coma a
Pepe Ojo, Jacob, Nemiapo, Jaupei, Oye, Canejo, Inge. Yo recuerdo que habíamos ido con Pedro a hacer una especie de recuento que habían contado con los dedos de la mano 6 profesores de guaraní, uno que iba de Concepción inclusive. 10 años después con Pedro, nosotros le dejamos al departamento de la Mambay más de 700 profesores y un responsable muy importante de haber plantado la bandera paraguaya en una zona donde entraban los brasileños sin piedad, es Pedro Curra Franco. Ese trabajo que él hizo, yo no sé si alguno de ustedes conoce, pero hay 77 kilómetros de tierra que yo hice unas cuantas veces y que no me animaría a hacer todas las veces que hizo Pedro, para ir a Bellavista Norte. Y hay 100 kilómetros que uno hace desde Pedro Juan hasta Capitambao, que él lo hizo varias veces y que, repito, yo no me animaría a hacerlo tantas veces como él lo hizo. 700 profesores, hoy uno escucha en Pedro Juan Caballero radios que transmiten en guaraní. Hoy uno puede ir a escuelas donde los profesores enseñan guaraní. Y eso el Estado paraguayo no le reconoció. Tampoco le pedimos ya eso al Estado. Nos basta y nos sobra que nuestro querido Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, particularmente ACA, que ACA en particular le haga este gran homenaje. Este es un día muy especial, este momento es un momento muy especial. Las cosas no ocurren por casualidad. Pedro sabe bien eso. Pedro hizo y hace lo que tiene que hacer, luego Guaraní lo hace desde el corazón. Es uno de esos tantos convencidos de que hay que trabajar por amor a la patria, por amor al guaraní. Pedro hoy tiene algo muy importante, que es su conocimiento, que es su sabiduría, pero sobre todo Pedro tiene mucho amor. Y eso es lo que en este caso le da mucho más valor a lo que él hizo estando en Pedro Juan Caballero en particular. Esta vez podemos dejar a Nike Necanejón de esta extrema de Japón, en el territorio de Perú. Pero estamos dejar a Zulma, vamos a sacar como más de Japón. Porque es Chacuá, es una abañe ecuarecatu, Acarechau, de Chacuá 2017. Pedro Ernesto Curra Franco, Guaranira Sucara Prabucudé, Gembia Popona, Güero Geral, Oye Güero Manu Azupe, Acarecudé, 23 de Azuporundú, 2010-2017, 7 Arambotur, Fernando de la Mora, estaba 23 de Azuporundú, 2017. Como Terahuapu, Nelson Rubén Salsa Estigarrilla, Acañengüe. Ahí, desde esa jaiza, oíste a cabeza cuá. Ahí lo de esa cuaja se enguera vera, acá pero y mega. Coaja a cuintero ya posa are, ñabo ya ve. Los esa ucajamua, ir un güera, oñeja ama pe guaraní, oye, tu pescaba pe guaraní. O Jesaucaba, quien habe enviapo. Upeare Ayureta dice en fuera de ahora, me haga picar a Catalina Figueroa Torres Calda. Había un Pedro Ernesto Oscura, o era Jajina, Epe, Acaresacua, co Arupegua, Habei, co Tenondepe, Jogaguacuera, y Catujahuera, había que putazo en 10. Atendía ponda y captura ya pone año de huerecuya mondero gacupe de cutumo a pebare joga guacuera huyete pujahuere o huero jahuere supe pepe cuaja ha upe tetia eja huerecoa o muajesue ape jogabe ateneo avei aka ha eva peja muñeco moren die co tembia po apope Roerovia, Oinha, Po, Añete Jape, Po, Arandu Jape, Comba Petinha, Oyapoa Hina, Acaresacua. Này bây giờ có qua về yêu một bậc lục của biển xa lắm một số cái này mình Pedro Ernesto
Escurra Franco, PSI, acá Resacuá 2017, Pedro Ernesto Escurra Franco, Orangira Jara por Abopule. Dijo que se tuvo Nelson Nubensar se le va a entregar el acta del reconocimiento y de haber sido elegido acá como la persona que sobresale por sus conocimientos y por su trayectoria. Perfecto. Voy a poner en nombre de todos los